cordiales al podcast de Academia, Debate y Sociedad. En esta oportunidad estaremos con el doctor Juan Pablo Mariño, con quien hablaremos la cultura de paz frente al desbordamiento de violencia en el Ecuador. Temas que nos generan una preocupación y sobre todo que debe haber un interés respecto a cómo podemos solucionar estos conflictos como sociedad, como país y evidenciar soluciones para el futuro y también para el presente. En este caso, nuestro invitado se va a autopresentar, nos va a conversar quién es Juan Pablo Mariño, cómo así el amor por la profesión, cuál ha sido su camino, cuáles son sus desafíos o hacia dónde apunta en su profesión y después de ello entraremos a desarrollar el conversatorio como tal. Por favor, doctor, adelante. Muchas gracias, mi estimado Luchito. Pues, ¿quién soy yo, Luchito? Es creo que una pregunta que todos nos hacemos día a día. Pero Juan Pablo Mariño es un abogado de los tribunales y juzgados de la República, pues por la Universidad Central del Ecuador. Tengo una maestría en Derecho Civil y Procesal Civil. Siempre he tenido mucho apego hacia la línea procesal, principalmente en la estructura del derecho civil, que ha sido siempre la materia de mis amores, creo que desde que empecé a estudiar derecho. Pues en la parte profesional también tengo el gusto de desempeñarme ya alrededor de 8 años en calidad de juez titular de aquí de la unidad judicial multicompetente civil aquí en la ciudad de Ibarra. Estuve un año también en calidad de juez civil y mercantil en la ciudad de Quito. De hecho, ahí inicié mi trabajo como juez, pues también algunos años, ya alrededor de unos 5 años, estoy ejerciendo como docente de la Universidad Católica sede Ibarra, pues he tenido la oportunidad de impartir también para la universidad varias materias, siempre tendientes hacia la línea del derecho civil y del derecho procesal civil en esta índole. ¿Cómo decidí hacerme abogado? Creo que nací queriendo ser abogado, mi querido Luchito. Yo en mi mente siempre tengo recuerdos de la niñez, jugábamos a hacer algo, ¿no? Y mis hermanos, soy el tercero de tres hermanos varones, soy el último. Y mis hermanos jugaban un poco a ser militares, a ser aviadores, a ser bomberos. Y yo siempre quería ser el abogado. Siempre tuve esa atracción hacia la profesión. Tal vez a muy temprana edad ni siquiera, creo yo, conocía de qué se trataba esto de ser abogado, pero en el camino nunca me cambió el horizonte, nunca me cambió el pensamiento, siempre me incliné hacia la línea de ser abogado y pues concretamente ya cuando salí del colegio mantenía con mucha fuerza esa idea que en un principio, dicho sea de paso, no era muy del agrado de mi papá. No le gustaba mucho que siga la línea de la abogacía, pues él es arquitecto, ellos vienen un poco de la línea matemática más bien, y yo rompí un poco el molde y salí hacia el lado social. Y claro, ya después en los estudios universitarios me enamoré de la profesión y pues desde ahí he empezado, he caminado, he buscado el desarrollo en la profesional, el desarrollo personal. Para mí, día a día es un regocijo la profesión. Estoy haciendo algo que me gusta, algo que realmente me apasiona. El derecho es, creo que una de mis mejores decisiones en el camino de la vida es haber tomado esta como mi profesión. Pues la docencia universitaria, que tengo el gusto de llevarla de lado también con el ejercicio profesional como juez, pues me alimenta mucho, me retroalimenta mucho y pues mis estudiantes también siempre
están ahí con sus dudas, con sus cuestionamientos, con su aprendizaje, enseñándome también. Hay quienes dicen que el que enseña también es el que más aprende y yo soy fiel creyente de eso. Así que ese es el camino. Siempre he forjado, he buscado la línea eh, de la carrera judicial, siempre ha sido mi pasión, la función judicial. He tenido una trayectoria en la función judicial, he pasado por algunos cargos, he estado desde las ventanillas de la función judicial, he tenido la oportunidad de trabajar como ayudante judicial, conozco un poco también lo que es la sala provincial, también fui ayudante en la sala de la Corte Provincial. Tuve un paso también en la secretaría de la misma unidad judicial en donde ahora estoy como juez, así que si esa es mi línea, la línea jurisdiccional es la línea que me apasiona, la línea que me gusta. Ahora pues veamos en estos desafíos de la vida, no me gusta estar estático, no me gusta estar quieto y siempre en pleno desarrollo. Veamos qué nos depara hacia adelante la vida, pero siempre buscando esta línea jurisdiccional. Ese es un sentido que con firmeza lo puedo pues aclarar, Luchito. Muchas gracias, mi estimado Juan Pablo. Bueno, ahora sí, entrando ya al tema, hemos evidenciado una serie de episodios violentos en el Ecuador y aquí ese término de la violencia. ¿Qué está pasando en nuestro país? Porque es una preocupación y un sentimiento de la ciudadanía al ver tantos crímenes en las calles, al ver una crisis carcelaria que no ha parado, que no ha habido un cese de la violencia dentro de esta institución de rehabilitación social y sobre todo evidenciar que también lo que son los niños y los adolescentes también están sufriendo por esto, porque ellos también están siendo reclutados por la misma delincuencia organizada, incluso por el microtráfico. Y lastimosamente, creo yo que es un problema global. La violencia, lastimosamente, en nuestros días, muchas personas la toman como un modo de vida. Yo creo que la violencia está tan institucionalizada, tan enquistada en las sociedades que es bastante complejo y bastante grande el desarrollo que tiene pues frente a la sociedad. Yo creo que el sistema penitenciario, el sistema de rehabilitación social en general colapsa por la cantidad de, de personas que están formando parte de estos centros de rehabilitación social que evidentemente ya rebasan su capacidad de respuesta. Entonces, lastimosamente yo creo que el problema pasa porque haciendo un mea culpa mismo, los ecuatorianos somos excelentes para buscar soluciones o enmendaduras. Queremos remendar el plato cuando ya está roto, pero no nos mentalizamos mucho ni nos focalizamos mucho en la prevención, que es el camino para ir generando una, una nueva proyección social, una nueva proyección cultural. Pues sumado a estas circunstancias, muchas veces el desempleo y todas las circunstancias cotidianas que busca, que envuelven al mundo, pues provocan este tipo de caos, esta ola de violencia que afecta a grandes y a chicos. Sin lugar a duda, los jóvenes son un sector muy afectado en esta circunstancia de violencia, pues eh, esa juventud, esa carencia, esa búsqueda de aprendizaje, de aventura, esa búsqueda de perseguir una, una sensación de adrenalina, de cosas nuevas, de sentir que soy más poderoso, de sentirme grande, pues muchas veces lleva a que la juventud se vea inmersa o involucrada en manos lastimosamente de personas inescrupulosas que los conducen por un camino inadecuado y pues luego ya
en base a amenazas, en base a otro tipo de represalias, de circunstancias, pues consiguen a esta juventud corromperla. Sumémosle a esto la circunstancia del manejo de drogas, la falta de valores morales. Yo creo que los valores que se imparten en el hogar, los valores que se imparten en la casa, pues son el puntal para ir mejorando o ir buscando atacar a la violencia. Yo creo que de cierta forma sí es importante buscar mejorar tal vez el sistema de rehabilitación social, mejorar este tipo de condiciones, pero yo pienso que este tipo de situaciones de olas de violencia, más allá que la responsabilidad misma que pueda tener los centros carcelarios y este tipo de situaciones, pasa por una crisis de moralidad en la sociedad en general. Los niños, los jóvenes que se educan en las instituciones educativas, pues vienen con una carencia de valores. Yo pienso que esas enseñanzas que nos daban a nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, de aprender a sentarse adecuadamente en la mesa, respetar cuando la otra persona habla, saber escuchar, saber dialogar, saber perdonar y todas esas circunstancias que nos llenaban el espíritu, nos enseñaban el manejo de cubiertos, la postura, la posición en la mesa. Pues este tipo de situaciones, quiera o no, van formando a los jóvenes, a los niños, para construir ciudadanos de bien. Yo creo que ahí es el ataque que nosotros tenemos que tener hacia la prevención. Yo pienso que esto es un proyecto que debe ser tomado a mediano y largo plazo. Yo pienso que la juventud, la niñez, es nuestra esperanza, nuestra salida, pues, y cómo a través de la guía efectiva, de la guía prudente, de la guía adecuada, construyendo seres humanos fuertes en carácter, fuertes en decisión, fuertes en principios, fuertes en valores, pues eso va a construir mañana profesionales en el mismo sentido, llenos de valores, llenos de honestidad, que ese es nuestro caballo de batalla. Yo pienso que la honestidad, la solidaridad, el ponernos en los pies de otros, pues y entender y asumir este tipo de circunstancias serán lo que a la postre pues puedan eliminar un poco estas circunstancias. Lastimosamente, a diario vemos en las noticias, vemos en redes sociales, estamos invadidos de noticias deprimentes, deplorables, de ataques, de violencia, de amenazas, que de una u otra forma nos traen a un estado de inquietud, a un estado de incertidumbre a todos los ciudadanos y pues una sociedad inquieta es una sociedad convulsionada. Yo pienso que estos son ciertos factores, este haber dejado de lado temas de moralidad, temas de valores, de respeto, pues es lo que hoy un poco también se pone en escena en las circunstancias de la sociedad, sin perjuicio de que las sociedades eh, con el manejo y el acceso de la globalización, del Internet, tanta facilidad de corromperse que hay ahora, es tan fácil acceder a conocimiento, a información que no tiene filtro alguno. Y eso, pues muchas veces desemboca en dañar la mente de la niñez, de la juventud, pues por eso yo creo que los padres somos los llamados a siempre estar pendientes de nuestros hijos y ver qué están viendo, qué están leyendo, qué están haciendo, incentivar la cultura, la lectura, no perder la inocencia. Mire, hay una lectura, un pequeño pasaje de lo que recuerdo de Nietzsche,
Nietzsche, con todo lo que representa en la filosofía, su apartamento de las circunstancias religiosas y todo eso, él habla de, de la evolución del ser humano y nos habla de ciertas reglas morales y ciertas reglas de conducta. Y él dice, hace una analogía sobre una metamorfosis que debe sufrir el ser humano para entender realmente lo que está haciendo. Y dice que en la primera dimensión, los seres humanos estamos como camellos y se refiere a que nosotros cargamos cierta información tradicional impuesta por la sociedad, pero no sabemos por qué. No sabemos por qué, ni cómo, ni cuándo actuamos así. Simplemente vamos llevando ese peso, no sabemos si está bien o si está mal. Simplemente somos camellos que transportamos una tradición durante nuestra vida sin preguntarnos si es que eso está bien o eso está mal. Y muchas veces se corre el riesgo de que ciertas tradiciones no sean las correctas o que en su momento lo hayan sido, pero en la actualidad ya no puedan aplicarse al dinamismo social que ahora llevamos. Y luego dice hay que trascender, hay que mutar, hay que cambiar de camello a león. Y el león como esa figura de fuerza, esa figura de batalla, dice hay que enfrentarse como un león, precisamente a no ser un cargador, un camello que solo lleve las cosas y la moralidad y las tradiciones en su espalda, sino un león que se enfrente y se enfrente a estas tradiciones buscando el porqué de las mismas, en dónde nace, a dónde se encamina, hacia dónde me van a llevar. Y luego de ese enfrentamiento valiente como un león frente a esas tradiciones, necesitamos la tercera y última metamorfosis que habla Nietzsche, que es al niño. Y aquí viene una concepción muy interesante de él que dice que luego de entender todas las circunstancias, debemos aprender a despojarnos de cualquier envidia, de cualquier necesidad personal y trascender a un niño en esta metamorfosis para hacer eco de la inocencia del niño y luego replicar esa inocencia en nuestros valores morales que sean puestos en práctica en la cotidianidad. Yo pienso que ese camino que toma Nietzsche en su filosofía es bastante entendible, cómo a mi manera de ver, pues nosotros podemos enfrentarnos a este tipo de circunstancias violentas. Es precisamente así, cuestionándonos el porqué de las cosas y trazando un plan adecuado, el que nos permita luego, pues con toda la humildad, con toda la apertura, con toda la limpieza, la pureza de un niño, pues ser mejores ciudadanos. Perfecto. Es súper interesante la reflexión que acaba de realizar respecto a este filósofo tan trascendente en la historia de la humanidad. Y bueno, quería también centrarme a otro aspecto que es el contrato social. ¿Cree que existe una ruptura de este contrato social? ¿Cree que existe en este momento un desorden, un desbordamiento de las actitudes y de los comportamientos de los seres humanos en nuestra sociedad, en nuestro país? Por supuesto que sí, es innegable, perdón, esta circunstancia, esta situación. Pues el contrato social, creo yo que como están las cosas, pasó a ser una lectura de antaño. Yo creo que realmente la sociedad eh, ahora es muy difícil que acate reglas, es muy difícil que guarde ese orden y que permita que sea la normativa la que permita encaminar la sociedad hacia donde se va a dirigir. Indiscutiblemente, pues este contrato social nos va a dar a nosotros un poco los parámetros generales para un desarrollo armónico de la sociedad. Pues la paz, precisamente, la paz, hablando, tratando de conceptualizar la paz,
pues parte de este pensamiento del contrato social. Pues la paz para muchos autores es precisamente un consenso, es un consenso que nos permite tener buenas relaciones. En ese sentido, pues parte de ese contrato social es este consenso de paz, o debe ser este consenso de paz, en donde yo respete el derecho de mis compañeros ciudadanos, de mis compañeros individuos. Yo digo que la sociedad, a medida que crece, a medida que avanza, a medida que se acelera, genera mucha colisión de derechos. Hay mucha colisión entre unos individuos con otros en esta propia dinámica de la sociedad. Entonces, esta colisión de derechos, por un lado, tenemos que buscar la forma de prever la ausencia de esta colisión, pero realmente una ausencia absoluta es imposible. Entonces tenemos que tener también mecanismos de solución de este tipo de colusión, de colisiones entre derechos. Hay quienes dicen que el derecho, mi derecho termina donde empieza el derecho de los demás. Yo creo que esa frase es más acertada si es que la planteamos al decir que mi derecho, donde termina mi derecho, generará colisión con el derecho de otra persona si es que yo lo transgredo. Porque no es que termina, sino que entra a colisionar, entra a afectar el derecho del otro. Porque si es que fuera que mi derecho termina hasta aquí, entonces no habría conflicto, Uy, pero lastimosamente trasciende, lastimosamente pasa más allá de mi límite de derecho y entonces afecto a otro ciudadano que también tiene todo su espectro de derechos y que al sentirse afectado muchas veces responde a esa afectación con más violencia. Entonces, evidentemente el contrato social hoy creo que es para nosotros una lectura, como dije anteriormente, entretenida, pero debemos luchar para que volvamos a someternos a estas reglas del contrato social para buscar paz. súper. Bueno, dentro de la temática que hemos planteado para este podcast estaba la cultura de paz. ¿Y qué involucra esta cultura? ¿Hacia dónde va? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cuáles son las inquietudes, los planteamientos? ¿Qué se ha dicho respecto a este término? Para hablar de la paz, creo que es importante partir por una frase de alguien que luchó mucho por la paz. Mahatma Gandhi decía que no hay camino para la paz es el camino. Precisamente yo creo que no debemos buscar la paz, debemos caminar la paz, debemos transitar la paz. Y la manera para transitar la paz es desde el interior. Yo pienso que es una circunstancia espiritual, pues la paz es un estado de, de regocijo, de tranquilidad, tanto a nivel social cuanto a nivel personal. Entonces, ¿qué busca este estado social o personal de tranquilidad? Busca precisamente el equilibrio de todas las personas que conformamos una sociedad, porque la sociedad es interacción, la sociedad no es estática, la sociedad es muy dinámica. Entonces, si es que nosotros tomamos este concepto de paz como un estado interior primero, y luego para hacer generar, para permitir que se genere un equilibrio entre todos quienes conformamos una sociedad, pues estaremos nosotros realmente buscando un camino que construya paz, un camino que a cada paso que demos vayamos dejando una huella de paz, que nos va a conducir a mejores días, que nos va a conducir a días más tranquilos. Pues desde el otro lado, si es que nos ponemos a pensar en la paz, hay quienes dicen que la paz es la ausencia de guerra, aunque Rigoberta Menchú iba más allá en ese concepto de que la paz sea la ausencia de guerra, y ella introducía a estos conceptos también circunstancias ajenas pues a la discriminación, a todos esos conflictos, a todas esas circunstancias y extendía este concepto. Mire, la paz tiene que estar
en cada aspecto de la vida de los ciudadanos. Hay el saludo de los hebreos, por ejemplo, la frase shalom, significa paz. Le otorgan a quien les saludan paz, le brindan paz. Entonces yo creo que este tipo de circunstancias pues son las que nos van a permitir a nosotros equilibrar propiamente ese consenso de paz para poder tener buenas relaciones. La paz también en la historia de la humanidad. Nosotros conocemos muchas guerras en nombre de la paz, muchas batallas se han dado en nombre de la paz. Bueno, hay quienes dicen también por algún lado que quien no conoció la guerra no puede hablar de paz. De alguna forma son conceptos que permiten entender el uno al otro. Pero en la evolución del ser humano, en un sentido antropológico más bien, si nosotros nos remontamos hacia la historia, siempre ha habido conflicto, siempre hemos sido seres con conflicto, seres que hemos resuelto los conflictos también de varias formas. Tal vez en un principio, los orígenes, resoluciones de conflicto agresivas, la ley del más fuerte, el más poderoso siempre va a estar sobre el más débil, una ley impositiva, una construcción, una resolución de conflicto, pues que siempre va a afectar a alguien. Luego viene cierta corriente, viene la ley del talión, por ejemplo, es una vendetta, una venganza respecto a una afectación que yo he tenido, pues con la misma vara que mides, serás medido, ojo por ojo y diente por diente, pues en esta venganza hemos encontrado solución de algunos conflictos, pero la paz, la paz es un ideal que se persigue a través de la razón, es un ideal que se consigue con el espíritu y se puede exteriorizar a través de la razón. Nosotros, para recibir paz, tenemos que estar dispuestos a entregar paz, a dar paz. Entonces, este ideal nos va a dar una situación interna, una circunstancia de tranquilidad interna que debemos tomarla como un modo de vida. Si nosotros tomamos como modo de vida a la paz, pues no va a haber guerra en nuestra cercanía. Nuestras relaciones jurídicas, nuestras relaciones familiares, en todos los ámbitos sociales. donde nosotros estemos, van a ser pacíficas, porque nosotros hacemos de la paz nuestro ideal, nuestro modo de vida. Ahora que la paz necesita una actitud también, y esa actitud se va formando. Vuelvo a la idea inicial. ¿Por qué no hacer fuerza en las instituciones educativas desde de los niños, desde los más chiquititos, enseñarles tolerancia, enseñarles respeto, enseñarles solidaridad, enseñarles el valor del perdón? Esto va a contribuir a que sean seres humanos limpios, seres humanos con una actitud pacífica. Y esto a la postre nos va a llevar hacia una cultura de paz, que la cultura de paz yo la entiendo como el rechazo a la violencia, un rechazo total a la violencia, la prevención del conflicto más que la solución del conflicto. Entonces, la cultura de paz no solamente es en saber resolver el conflicto de una manera pacífica, sino saber prevenirlo. Yo pienso que la cultura de paz tiene su mayor fortaleza en la prevención. Por supuesto, no podemos dejar de lado la cultura de paz como un método de solución de conflicto, porque también tenemos que tomar al toro por los cuernos y enfrentar el conflicto como se desarrolla en la actualidad. Entonces, no podemos desconocer y decir, no, los niños o los jóvenes son la esperanza del mañana y todo lo que pasa hoy, dejémoslo así nomás que siga pasando. No, también tenemos que solucionar lo que tenemos, pero yo pienso que la vista está en las juventudes, en los niños y por supuesto sin dejar de lado este fortalecimiento de la resolución de conflictos. Perfecto. Actualmente dentro de la evolución del derecho se habla por un lado de un término bastante interesante que es la justicia restaurativa y por otro lado también hablamos de los métodos alternativos de solución de conflictos.
la mediación, el arbitraje, la conciliación. Y bueno, estos temas han ido tomando revuelo en los últimos tiempos porque antes todos seguían juicio por todo y existían conflictos, incluso temas familiares que llevaban a juicio, y actualmente ya no es necesario ir ante el juez competente para que conozca determinado conflicto, sino más bien ir a determinados centros en donde les pueden ayudar a solucionar. Entonces, quisiera que por favor nos hable un poco más respecto a ello, estimado Juan Pablo, para poder comprender respecto, por un lado, la justicia restaurativa y por otro lado, el método de solución de conflictos, tomando en cuenta que este programa también ven estudiantes, profesionales del derecho y es importante guiar de alguna manera por dónde estamos en la actualidad y cuáles son los desafíos del derecho, ya que no solo es ir a juicio o proponer acciones que puedan conllevar un desgaste emocional, un desgaste económico y más bien también un desgaste del tiempo, porque todo lo que involucra un proceso judicial siempre tendrá sus repercusiones. Así es, mi estimado Luchito, es compleja la circunstancia, pero se lo ve con muy buenos ojos, lo digo desde la experiencia. Cada vez son más las causas que se resuelven a través de métodos de diálogo. Cada vez es más fuerte la resolución de conflictos en métodos extraordinarios al proceso judicial, pues nuestra propia Constitución reconoce los métodos alternativos de solución a conflicto como métodos válidos y eficaces para la resolución propiamente del conflicto de los ciudadanos. Y precisamente como usted lo dijo en su intervención, antes, pues al abogado le formaban o nos formaban a los abogados litigantes. Un abogado litigante era un buen abogado. El abogado que más peleaba era el abogado mejor. Pero ahora ya la formación en los estudiantes es distinta. Tenemos una formación de cultura de paz, precisamente, una formación de resolución de conflictos a través de otros métodos que no necesariamente tienen que acudir a la administración de justicia formal. Por supuesto, la función judicial, la administración de justicia es un parámetro, es una función del Estado importantísima, porque es la encargada de proveer justicia y derecho para la ciudadanía. Eso es innegable. Pero también hay otro tipo de conflictos en materias que sean transigibles que pueden ser solventados a través de las vías de diálogo. Le contaba que estoy algunos años como profesora en la Universidad Católica y he tenido el gusto de unos 2 o 3 semestres impartir precisamente también la materia de métodos alternativos de solución a conflicto. Y es, creo que una materia muy espiritual, diría yo. Es una materia de mucho contenido, pues en cuanto a posicionarnos en la situación del otro y pues enseñar a dialogar a las personas, creo yo que es más complejo que enseñarles a litigar. Pero esa es la batalla que tenemos que tener desde la academia, pues esta enseñanza del diálogo, para que a partir de este diálogo, a partir de esta conciliación, realmente la justicia pueda conseguir uno de sus ideales, que es precisamente restaurar, que es precisamente arreglar, componer, resolver el conflicto, ¿sí? Y si cabe el término, devolverle a la persona lo que ha perdido. Esa restauración completa, pues será la que nos lleve también a un ideal de justicia más amplio. Esta situación de los métodos alternativos de solución a conflicto no son recientemente topados, digámoslo así. Mire, los griegos en su época tenían ciertos personajes que eran encargados de resolución de conflictos de una manera pacífica, los denominados temóstetas de los griegos, pues ellos se encargaban precisamente del diálogo para procurar que el proceso no llegue a instancias judiciales, mire usted. Son situaciones de muchos años atrás. Yo creo que así como desde los orígenes del hombre han habido conflictos,
Yo creo que desde los orígenes del hombre también han habido pensadores que han buscado resolver conflictos. Ahora en el Ecuador tenemos mucha fuerza en la circunstancia de los métodos alternativos de solución a conflictos. Mire usted el desarrollo que ha podido tener la justicia de paz en el Ecuador. Yo tengo el gusto, a través del Consejo de la Judicatura también, de estar vinculado con la justicia de paz. Muchas veces tengo el agrado, el gran gusto por juntarme con los jueces de paz de aquí, de Imbabura. Conversamos muchos temas interesantes, importantes. Trato de darles alguna concepción, alguna clave, alguna situación para resolver a conflicto, porque ellos nos ayudan muchísimo a esta cultura de paz, a esta resolución pacífica y amigable del conflicto. Tanto es así que nuestra Constitución de la República, dentro de los órganos encargados de la Administración de Justicia, coloca a los jueces de paz. Es decir, se les reconoce constitucionalmente como encargados de administrar justicia también. Por supuesto que hay que tomar en cuenta que administran una justicia de equidad, administran una justicia precisamente de diálogo, de conciliación. Pero ahí están los jueces de paz, los centros de mediación. Mire usted el desarrollo que han tenido los centros de mediación en el país. Muchas circunstancias derivadas a centros de mediación tienen un índice muy alto de efectividad, de alcance en la resolución de conflicto. Lo mismo sucede en el arbitraje con un poco más de fuerza, tal vez en cuanto a los lados y a las decisiones arbitrales, pero tenemos todos estos mecanismos a nuestra disposición y lo único que necesitamos precisamente es provocar que la ciudadanía tenga mayor confianza en estos métodos alternativos de solución a conflicto, que a la postre lo que van a permitir, por un lado, como usted lo dijo, es evitar un proceso judicial. Y el evitar el proceso judicial es economía de tiempo, economía emocional, economía también dineraria para el propio Estado, pues facilitando la resolución de conflictos. Yo pienso que en un tiempo no muy lejano se va tal vez a buscar la posibilidad de darle un poco más de fuerza a estos métodos alternativos de solución a conflicto, dejando un poco de lado la voluntariedad de acudir al centro. No me refiero a la voluntariedad de resolver el conflicto, Mm. sino a la voluntariedad de acudir a los centros y darle un poco más de fuerza para que tal vez pueda ser tomado como un paso preprocesal. Entonces, este tipo de circunstancias pueden ser analizadas para que antes de acudir en todas las materias que sean transigibles, antes de acudir ante la Administración de Justicia formal, ante el juez, propiamente tenga que pasar por una situación de diálogo, por un centro de mediación. Por supuesto, quedan, no quiero dejar aristas sueltas, tampoco quedarán, pues, por conversar ciertas circunstancias con la gratuidad de la justicia y lo que se paga los ciertos rubros en los centros de mediación. Bueno, serán circunstancias que tienen que ser analizadas, que tienen que limarse con el tiempo, pero a mí me parece que es una situación bastante importante. Indudable, los métodos alternativos de solución a conflicto para nosotros como jueces son un gran alivio tanto a partir de los centros de mediación, centros de arbitraje, por la descarga que significa, es un alivio para la ciudadanía porque están estrechamente vinculados, también forman parte de la tutela judicial, de la tutela efectiva desde el ámbito de la solución de conflicto, desde el ámbito de la celeridad, desde todas estas circunstancias, pues vista de todos los puntos de vista, son una situación beneficiosa para la ciudadanía, son una circunstancia beneficiosa para la sociedad en general. Y nosotros, pues, como los que más, como jueces, también tenemos dentro de nuestra fase, de nuestras audiencias, también tenemos nuestra instancia conciliatoria, también buscamos con fuerza esta cultura de paz, también nos acercamos mucho al diálogo y es por eso que me atrevo a decir que va en crecimiento esta cultura del diálogo, esta cultura del perdón, tal vez, este dejar de lado situaciones personales y ponerme tal vez en los pies de la otra persona, ser más empático con la otra persona y pues de una u otra forma esto nos lleva a construir necesariamente una paz para la sociedad.
Perfecto. Hemos abordado varios temas y subtemas respecto al principal, pero bueno, hemos llegado a la parte final del podcast y quisiera que por favor establezca la conclusión principal respecto a la cultura de paz frente al desbordamiento de violencia en el Ecuador. Con esto para poder terminar el programa. Claro que sí, yo creo que enriquecedora la conversación que hemos mantenido. La conclusión central de esta conversación es interiorizar la paz, interiorizarla como un modo de vida y desde esa interioridad, pues ser luz para poder brindar a todos los conciudadanos que nos permita pues llevar una mejor sociedad. Es necesario pensar en los niños, pensar en la juventud, recuperar esos valores como el respeto, la tolerancia, la vida en sociedad para finalmente pues construir paso a paso esta cultura de paz apoyados en los métodos alternativos de solución a conflicto, apoyado en la misma estructura de la administración de justicia, con jueces conciliadores, con jueces que luchen por el diálogo, que luchen por la paz de la ciudadanía y que realmente resuelvan conflictos y con esto se consiga para la sociedad justicia, más allá de la aplicación del derecho, pues la conclusión de este conversatorio está en la consecución de la justicia para que la paz pueda imperar en la ciudadanía. Muchas gracias, estimado doctor. Ha sido de mucho provecho, e incluso hemos implementado una serie de criterios que son importantes para nuestra sociedad, sobre todo para analizar, cambiar el chip y llevar a una reflexión de qué es lo que debe hacer la sociedad en el momento, qué es lo que debe, cómo deben comportarse las personas, cómo se debe recuperar estos valores, cómo se debe implementar determinadas estrategias en la educación, en la cultura, en el trabajo, para cambiar la vida de las personas, hacerle de alguna manera una vida vivible como por decirlo así, en el momento en el que nos encontramos, ¿no? Frente a un caos de violencia, frente a un caos de inestabilidad política, social, incluso económica para ciertos sectores que también se encuentran desprotegidos. También hablar más allá de esto y decir, bueno, es importante que dentro de la administración de justicia también se promueva la cultura de paz a través de los jueces de paz, a través de los métodos alternativos de solución de conflictos. Recordemos que dentro de del Consejo de la Judicatura también existe un centro de mediación en donde se han solucionado algunos conflictos para no llegar ante los jueces por determinadas situaciones transigibles. En ese sentido, es importante haber abordado todos estos temas. Incluso recuerdo hace unos días estábamos de un diálogo con el doctor Pablo Encalada y decía, bueno, en realidad en el Ecuador son expertos en hacer las cosas cuando ya sucedieron las cosas o cuando ya hubo efectos de determinada situación, que es lo que usted me acaba de decir y recordaba. Es decir, aquí no hay políticas de prevención y las políticas criminales no han sido implementadas porque no existen expertos en la temática y son pocos los criminólogos que pueden dar una solución a estos temas, incluso buscar alguna salida frente a esta problemática de la violencia, la delincuencia y todo lo que implica. Asimismo, hablar del tema de la paz, también reconstruir nuestra sociedad, pero una reconstrucción de valores, una reconstrucción de cambios. Y bueno, sin más preámbulos, quedo bastante agradecido por el espacio el cual ha compartido esta noche con Diálogo, con Academia de Debate y Sociedad, con el podcast el cual estoy dirigiendo. Es un gusto, espero volver a contar con usted. Y bueno, las personas que nos estén viendo, no se olviden de observar a través de canal de YouTube, Spotify y todas las redes sociales de Academia Debate y Sociedad para que disfruten de este diálogo, de estos nuevos desafíos, sobre todo para la sociedad ecuatoriana. Sin más preámbulos, que tengan un excelente día y hasta una próxima oportunidad.
Siempre un gusto conversar con usted y pues qué mejor que conversar con todos quienes están haciendo parte de este podcast. Que tengan una excelente resto de tarde y noche y pues que pasen bien. Muchas Muchas gracias. gracias, doctor. Estoy muy agradecido con todas las personas que se encuentran en los canales de difusión, los que se han suscrito. No se olviden de compartir, comentar y cualquier otro tema que ustedes quieran conocer, pues estaremos organizando y planificando para las próximas semanas. Esto ha sido el podcast de Academia de Debate y Sociedad. Hasta una próxima oportunidad.